Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. Es un gusto compartir con ustedes el resumen de la lección número 9, titulada Reconciliación y Esperanza. Es una lección más de esta temporada que lleva por nombre El puente entre el cielo y la tierra, y ese es Cristo Jesús. Y hemos visto varios temas basados en la carta a los Filipenses, y ahora estamos estudiando ya la carta a los Colosenses, y todavía estamos en el capítulo 1, viendo enseñanzas muy importantes para nuestra vida espiritual. Pablo habló de la reconciliación que fue lograda a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y dice acerca de la reconciliación para todos los que están en la tierra y los que están en el cielo. Se habló de una reconciliación colectiva. Ahora nos va a enseñar más de una reconciliación individual, personal. Eso es lo que Dios ha logrado a través del sacrificio de Jesús, una reconciliación de cada uno de nosotros. Comencemos hablando de la condición de cada ser humano cuando está alejado de Dios. Dice la carta a los Colosenses que es como extraños y enemigos somos de Dios, por nuestros pensamientos y nuestras obras. Vivimos en este mundo como extraños y enemigos. Dios nos vio en esa condición, pero ahora lo hermoso de estudiar la palabra de Dios y esta carta es que Él nos ha reconciliado por medio de su muerte. Éramos extraños, ahora ya no somos extraños. Éramos enemigos, ahora no somos enemigos, ahora somos amigos, porque hemos sido reconciliados por medio del sacrificio de Cristo Jesús, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa reconciliación es para que nosotros delante de Dios estemos como una nueva creación, santos, irreprensibles, sin mancha. Nada parecido a lo que éramos, con la fea mancha del pecado, con prácticas incorrectas, pero ahora apartados, santos. Y ese es el deseo de Dios, que así estemos delante de Él. A pesar de nuestra maldad, Dios ha tomado la iniciativa de buscarnos. Dios siempre toma la iniciativa de encontrar al hombre en la triste condición en que está y traerlo a la preparación para llegar a ser herederos del reino de los cielos. Desde la misma creación, cuando Adán y Eva pecaron, Dios salió en busca de ellos. Dios preguntó, ¿dónde estás? Y ya sabemos que luego hizo la promesa que encontramos en Génesis 3:15, donde daría a ellos la oportunidad de reconciliarse con Él. Sigue buscando hoy a esa oveja perdida. Deja las 99, va en busca de la oveja perdida. Esa oveja perdida somos tú y yo, porque Dios ha tomado la iniciativa de buscarnos y de encontrarnos y sacarnos de esa triste condición de enemigos y extraños. Conocemos la salvación en Cristo Jesús. Sabemos que somos reconciliados, y ahora Pablo dice a la iglesia, lo dice a ti y a mí, que debemos estar firmes y permanecer en eso que hemos conocido, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos escuchado. Muchas personas escuchamos el evangelio, lo aceptamos por fe, creemos, profundizamos un poco, vamos conociendo más del evangelio, pero en momentos descuidamos nuestra comunión con Dios, en momentos escuchamos otras cosas y tambalea nuestra fe, tambalea la esperanza que había en nosotros. Y Pablo dice, sin moverse de la esperanza del evangelio. A veces porque aparecen falsos maestros, a veces porque damos oído a lo que no es cierto, porque
permitimos que la duda llegue a nuestra vida. Y así es como tristemente muchas personas han salido de la iglesia, del pueblo que Dios para llevar al cielo. Pablo les dice a los hermanos que él se siente contento, se goza de saber que en la iglesia están firmes en la fe en Cristo Jesús. Que la esperanza que tienen es lo que los mantendrá en ese camino de salvación. Él dice que hay que persistir, hay que permanecer. Es contrario a lo que otros enseñan, donde dice una vez salvo, siempre salvo. No. Aquí es que permanecer, hay que acercarse a Jesús, hay que buscar una comunión con Jesús, hay que ir a la palabra de Dios, hay que orar, hay que testificar, hay que mantener esa comunión entre hermanos de la iglesia para mantener viva esa esperanza, ese evangelio que creemos, para que sea inamovible, dice, bien fundamentados, firmes. De lo contrario, podríamos tropezar, podríamos caer. Hay muchos que olvidan lo que dice el mismo apóstol Pablo, el que piensa estar firme, porque solo lo piensa, pero no está firme, no se fundamenta, no tiene base sólida, descuida su comunión con el Señor, entonces puede tropezar, puede caer. Ese es el resultado de descuidar una salvación tan grande, esa reconciliación que hemos recibido en Cristo Jesús. Pablo dice como enseñanza que Dios tiene un plan eterno. Ese plan eterno que fue preparado desde antes de la fundación del mundo es el plan de salvación. Ese plan eterno fue echado a andar desde la misma creación, el plan de salvar al hombre. Pablo dice, yo fui hecho ministro del evangelio. Reconoce que es una parte del plan de salvación lo que él está haciendo. Hay ocasiones en que nosotros no entendemos cómo es que Dios está trabajando. Las disposiciones de Dios, los planes de Dios se están cumpliendo, pero nosotros nos quejamos, dudamos, creemos que eso no es parte del plan de salvación. Imagínate a un José, el personaje bíblico que fue llevado a la cárcel. En la mente de José, no estoy aquí en la cárcel porque es el plan de Dios. No, él quería salir de la cárcel. Pablo está en la cárcel como parte del plan de Dios. Las disposiciones de Dios no las entendemos. Pablo en la cárcel pudo escribir las cartas, parte del plan de Dios. José en la cárcel pudo prepararse para un día llegar a ser el gobernante de Egipto, el segundo en el mando. Dios tiene planes que nosotros no concebimos, no esperamos, no imaginamos, pero nos da el privilegio de ser parte del plan eterno, de ese plan de salvación. Pablo entonces dice a los hermanos que él se siente contento, y aunque ahora padezco, dice. Pablo estaba en la cárcel, pero eso no era lo que más le hacía sufrir. Consideramos que Pablo, un misionero, lo que más le hacía sufrir era que no podía ir de un lugar a otro, no podía realizar esos viajes, no podía ir a esas ciudades grandes donde le gustaba predicar, no podía ir de casa porque también tenía ese sistema de predicar el evangelio. Muchas maneras que Pablo tenía, no las podía realizar. Ahora estaba prisionero. Pero entiende que Dios tiene un plan para él y agradece a Dios ser parte de ese plan de salvación, en el cual está haciendo una pequeña parte. En el plan eterno de Dios, también tú y yo tenemos una parte que hacer. Un día alguien hizo la parte y por eso llegó con el evangelio a nuestra vida, a nuestra familia, y nosotros conocimos este evangelio de salvación en Jesús. Nuestras vidas cambiaron. Entonces, también así como nosotros recibimos, Dios también quiere utilizarnos a nosotros. Darnos la oportunidad un día de conocer a una familia, conocer a una persona, alguien de nuestro trabajo, algún vecino, y donde nosotros podemos hacer nuestra parte. Dios nos constituye ministros del evangelio para que demos a conocer que Dios tiene un plan para ellos, un plan de salvación que se ha consumado, una parte especial en la muerte y el sacrificio de Jesús, reconciliando al hombre, no tomándole en cuenta sus pecados y dándole el privilegio de ser considerado justo delante de Dios, como si nunca hubiera pecado. Y eso lo tenemos que enseñar y le tenemos que decir: Dios, gracias por darme la oportunidad de hacer una pequeña parte en ese plan eterno, según tu disposición, según tu sabiduría, me has tomado en cuenta y quiero hacer la parte que me has encomendado y la quiero ser agradecido, porque así como recibí, ahora también puedo dar esa parte que tú me has encomendado. La Biblia habla de misterios y Pablo va a tocar aquí también algo del misterio. Misterio, ya dijimos,
aquello que no podemos comprender, aquello que no podemos entender, pero este misterio que vamos a estudiar en estos versículos 26 y 27 del primer capítulo a los Colosenses de su carta, no es un misterio que va a quedar oculto. Estuvo oculto, pero ahora ya ha sido manifestado, dice el apóstol. Ese misterio estaba oculto desde los siglos y edades. Permaneció oculto, dice Pablo, pero ahora ha sido manifestado a los santos. Ahora ya se puede conocer ese misterio. Ha sido revelado gracias a la vida, muerte y resurrección de Cristo, en el cual ya dijimos que se pueden reunir todas las cosas, las que están en la tierra. Y también, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, se pueden unir todas las razas, porque Cristo Jesús murió por todos. Él es la cabeza y en el cuerpo, que somos nosotros los seres humanos, están todas las razas del mundo. Cristo Jesús murió por todos. Y Pablo dice el misterio que había estado oculto y que ahora ha sido manifestado y que se ha dado a conocer, es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ellos también son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los judíos consideraban a los gentiles, los llamaban paganos, los consideraban inmundos, no compartían, no iban a la casa de un gentil a dar un estudio bíblico, a enseñarle la palabra de Dios, a predicar. No lo hacían. Los rechazaron. Pablo dice que el misterio que estaba oculto es que los gentiles también son parte del pueblo de Dios. Entonces, ellos también tienen que ser aceptados y no debe haber divisiones ni separaciones. Hay que quitar los prejuicios. Entonces, todos nosotros cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, debemos agradecer a Dios que estamos allí y que los que están allí son, ¿qué? Nuestros hermanos. No importa su posición social, no importa sus estudios, no importa la raza a la cual pertenezcan, no importa su pasado. Ahora están en el cuerpo de Cristo y por lo tanto también participan de la promesa del Evangelio, de la salvación en Cristo Jesús. Así que ese misterio ha sido revelado, lo conocemos muy bien y damos gracias a Dios porque nosotros también fuimos incluidos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y el sacrificio de Cristo Jesús es el que une el cielo y la tierra y une a los seres humanos en un mismo cuerpo. Si Cristo Jesús no mora en nosotros, entonces vamos a tener diferencias, pero cuando Cristo Jesús mora en nosotros, entonces se quita de nuestra mente esos pensamientos, esas diferencias y vemos a nuestros hermanos como lo que son, eso, hermanos, hijos de un mismo Padre y que están formando un mismo cuerpo, un mismo pueblo, una misma iglesia, la cual el Señor prepara para llevarla al reino de los cielos. Debe morar Cristo Jesús en nosotros para que entonces podamos tener ese pensamiento y poder hacer las cosas como Dios desea. Gracias porque conocimos el Evangelio y el Evangelio nos cambia. Cuando Cristo Jesús mora en nosotros, entonces nos cambia. Cuando el Espíritu de Jesús está en nosotros, nos hace nuevas criaturas. Pablo fue hecho ministro del Evangelio, dice. Y ya dijimos que consideró su ministerio como una parte del plan eterno de Dios. Y él dice, fui constituido ministro para predicar, para enseñar, para amonestar, a fin de preparar a los seres humanos en Cristo para que sean perfectos. Y entonces aquí vienen a nosotros pensamientos. ¿Cómo perfectos? Entendamos que perfectos, según la enseñanza bíblica, es maduros, completos, desarrollados. Entonces Pablo dice, fui constituido ministro para enseñar, para amonestar, para que las personas reciban la sabiduría de Dios y se desarrollen, maduren, sean completos. La condición en que estaban no va a ser su condición permanente. Van a crecer espiritualmente. Y Jesús lo dice también de la iglesia. Jesús murió en la cruz del Calvario para presentar delante de sí, para presentar a Dios una iglesia ¿qué? Gloriosa. Una iglesia sin mancha. Una iglesia sin arruga ni cosa semejante. Pablo lo dice acerca de la obra maravillosa de Jesús. Y ese es el deseo de Dios. Una iglesia. Y en esa iglesia estamos ¿quiénes? Tú y yo. ¿Con arrugas? Sí. ¿Con manchas? Sí. Pero gracias al sacrificio de Jesús son borrados nuestros pecados. Somos presentados como si nunca hubiéramos pecado y pertenecemos a esa iglesia que Dios va a presentar delante de sí muy pronto
cuando lleguemos al reino de los cielos. Mientras eso pasa, tenemos que enseñar, tenemos que amonestar, tenemos que presentar la verdad y tenemos que advertir a las personas. Pablo advertía a los cristianos de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de los engaños que habían a través de los seres humanos. El enemigo sabe que hay en nosotros el conocimiento y el deseo de crecer espiritualmente, pero entonces desarrolla un plan: engañar. Y Jesús dijo, y si es posible engañar a los escogidos. El engaño es la mezcla de la verdad con el error. Ese es el engaño que más funciona. Y entonces Pablo está advirtiendo que eso puede pasar. Algunos tienen una diferente forma de presentar el evangelio de salvación, dice, pero esa forma es humana. Si haces obras, vas a ser salvo. Si obedeces la ley, vas a ser salvo. Esas son formas humanas. La única manera de ser salvos es a través del sacrificio de Jesús. Y hoy en día hay otras falsas enseñanzas que también confunden a los seres humanos y hacen que muchos dejen el camino correcto. La mezcla del error con la verdad. Y la verdad es atractiva, pero luego van colocando el error y van haciendo que en la mente de los seres humanos hayan dudas, haya desconfianza en Dios, no aceptan todo lo que se presenta y entonces van camino equivocado y ese camino los conduce a la muerte. Hay que advertir. Presentamos el evangelio y presentamos también advertencias de los engaños, de las trampas y de los falsos maestros y falsos cristos, como también en algún momento han sucedido y van a suceder muy pronto. Damos gracias a Dios que Jesús murió en la cruz del Calvario y eso hace posible nuestra reconciliación. El versículo para esta semana tiene ese mensaje. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para cargar sobre él nuestro pecado y para que a través de su sacrificio nosotros tengamos paz, reconciliación y seamos presentados justos. Así que Jesús es nuestro reconciliador. Por medio de él nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Preguntémonos para finalizar, ¿cuán firme está nuestra fe? Nadie nos va a mover de esta fe. ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Repasas? ¿Estás seguro que estás creciendo en el evangelio? Hay que crecer en la fe, en el conocimiento de Dios y en el amor. Lo normal es que la persona crezca. Cuando alguien no crece, algo está sucediendo. Y si tenemos tiempo en la iglesia y no hemos crecido, algo está mal en nosotros. Descuido, falta de interés, comodidad, conformismo. Debemos crecer en la fe. Aumenta nuestra fe. Tenemos que decirle a Jesús. Y la fe viene por el oír. Tenemos que crecer en el conocimiento, estudiar más la palabra de Dios, dedicarnos más a crecer en el conocimiento de los planes de Dios y a crecer en el amor, a crecer aceptando a los que están en el cuerpo de Cristo como nuestros hermanos. Hay que crecer en el amor y en el amor a Dios, Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Pablo presentó un evangelio sencillo y directo a los hermanos de la iglesia. A veces nosotros no queremos hacer este trabajo, a veces no aceptamos la responsabilidad de llevar el evangelio y a veces lo hacemos de una manera muy complicada. Y algunos dicen, es que yo no sé cómo enseñar el evangelio. No lo puedes enseñar de una manera teológica. ¿Para qué hacerlo de esa manera? El evangelio es sencillo y directo como Pablo lo enseñó y la lección nos ha enseñado que hay 3 puntos nada más de cómo presentar el evangelio. De una manera sencilla y directa debemos decir a las personas, Cristo Jesús vino a este mundo y murió por los pecadores. Tú y yo somos pecadores y gracias damos a Dios que Cristo vino a morir por nosotros. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Y la segunda parte es, cuando tú aceptas a Jesús, eres justificado, porque la justicia de Cristo es la que ahora cubre nuestras feas manchas de pecado. Y estamos libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda parte del evangelio. Y la última parte del evangelio es que cuando el cristiano permite que Jesús more en su corazón, entonces cuando el cristiano está unido a Cristo Jesús, entonces se vive una vida distinta. Somos una nueva criatura porque Cristo Jesús mora en nosotros. Esas son las buenas noticias del evangelio. El sacrificio de Jesús, la justificación y libre de condenación que ahora podemos disfrutar
y unirnos a Cristo para entonces vivir el verdadero cristianismo. Nuestra vida es otra porque Cristo Jesús mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Gracias a Dios por esta hermosa lección, la reconciliación hecha por Cristo Jesús, su sacrificio, y esa reconciliación la tenemos que predicar. Dios quiere utilizarnos a nosotros como sus embajadores. Y a través de nosotros Dios está diciendo a las personas, reconcíliese con Dios. Aceptemos ese privilegio que Dios nos da de ser sus representantes para decir a otros, Dios no quiere tomar en cuenta tus pecados, te quiere dar paz y quiere reconciliarse contigo. Te invitamos a que sigas escuchando lecciones de la Biblia, sigas viéndonos por UR Play, sigas también escuchando los podcasts a través de Spotify y a través de todas las redes sociales puedes seguir las presentaciones de lecciones de la Biblia. Estás invitado también a asistir a la iglesia adventista más cercana y cuando tengas esa oportunidad de llegar a la iglesia puedas decir, gracias Jesús por haber muerto por mí. Gracias por la paz que ahora disfruto y gracias porque tu sacrificio hizo posible la reconciliación. Y ahora tenemos un día muy cercano al privilegio de llegar al reino de los cielos. Vamos a orar para finalizar este estudio. Gracias, bondadoso Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias por el plan de salvación preparado para que nosotros los seres humanos dejemos de ser extraños y enemigos y nos convirtamos en amigos tuyos, en herederos, en personas que pueden participar de la promesa del Evangelio de la salvación. Ayúdanos a cimentar lo que creemos, ayúdanos a mantenernos unidos a ti para que nada nos haga abandonar este camino de la salvación y sobre todo danos el deseo de ser instrumentos y participar en compartir el Evangelio con aquellos que aún no te conocen. Gracias, bondadoso Señor, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra.